La señora Corcholata ha resultado ser el exponente máximo de la ineptitud y del entreguismo a gobiernos extranjeros, como es el caso de habérsele bocabajeado al Donald Trump, quien la amenazó de imponerle impuestos gravosos del 25% en caso de que siguiera permitiendo que el narcotráfico operara a sus anchas con la producción de fentanilo para envenenar a la juventud estadounidense, de lo que la Corcholata es cómplice al dejarlos impunes en esos delitos y al propiciarles una política de impunidad llamada abrazos y no balazos. Pues en el colmo de la estulticia y del servilismo, la señora Corcholata habló con el señor Trompudo diciéndole que ella estaba de acuerdo en servirle y le expuso su estrategia de seguridad a cargo del señor Omar Harfuch, maximizando su capacidad de investigador o de policía, diciendo que había sufrido un atentado, que era una persona honesta, responsable y que habría que respetarse la soberanía mutuamente entre los dos países. Y esa actuación de la Corcholata pues la convierte en una persona inútil y servible a los intereses del pueblo de México, pues cuando tomó posesión de su cargo en los términos del artículo 87 de la Constitución, fue para comprometerse de respetar la Constitución General de la República y las leyes ordinarias, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República y mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y en sus hechos está demostrando que es una traidora a los mexicanos por no respetar su juramento y porque su conducta cae en lo establecido por el artículo 123 del Código Penal Federal, que señala que comete el delito de traición a la patria aquel mexicano que cometa algún daño a la soberanía, a la independencia, a la integridad de la nación mexicana, entregando esa conducta de daño a la nación a un gobierno extranjero, como es el caso del señor Trompudo. Pero es tan pendeja esta mujer que hasta se ríe de que no va a permitir que se ataque la independencia, la soberanía de la nación, cuando que está entregando los derechos nacionales, los intereses nacionales al señor Trump, y todo por el temor de los aranceles del 25%, lo que la hace aparecer como una cobarde presidenta y además una títere del narcopresidente, que es el que le ordena lo que tiene que hacer ante las presiones del señor Trompudo. Pero para estar en contexto, me permito exhibir las cínicas y cobardes declaraciones de la señora Corcholata así. En la llamada que tuve con el presidente Trump, hablamos del tema de seguridad. Él me preguntó en qué le podemos ayudar. Por supuesto que en su momento hablaremos del tema de las armas que entran desde Estados Unidos a México, a nuestro país, que es un tema
que hemos estado planteando ya desde hace tiempo y que en su momento planteó el presidente López Obrador en estos diálogos de alto nivel. Pero yo le expliqué que tenemos un gabinete de seguridad muy competente, coordinado por Omar García Harfuch, incluso le hablé de su historia, de Omar, del atentado que él recibió y cómo tiene una historia de mucho profesionalismo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la ciudad y ahora. Bueno, esta señora es una entreguista y servilista a los intereses de un país extranjero. Pues además es una mentirosa. Pues lo que no le enteró es que el señor Omar García Harfuch, que es o fue discípulo subordinado de García Luna y que participó en actos de corrupción que tienen al señor Luna en una cárcel norteamericana. Y por otro lado, pues está entregando a la nación mexicana, a un país extranjero, al presentarle su estrategia de seguridad, como sujetándose o subordinándose al señor Donald Trump. Pero esa conducta totalmente cobarde, entreguista, pues la hace aparecer como una caricatura de presidente de la República. Pues en esa misma exposición de su circo, llamado Del Pueblo, la señora Corcholata ahora cambia de opinión en su estrategia de seguridad, pues dice que la nación mexicana está sujeta en su gobierno a dos ejes fundamentales: la atención a las causas y el combate a la impunidad. Pues eso la sitúa a la señora como una verdadera inservible y mediocre, pues no sujeta sus actos al artículo 89, fracción primera de la Constitución Federal, que establece que es obligación del Ejecutivo promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión y proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia. Es decir, que la política de la señora es la misma conducta obsequiosa del narcopresidente hacia la delincuencia organizada, de no atacar la violencia que estos cometen en el país, que ha sido motivo de más de 250,000 muertes dolosas por la política de abrazos y no balazos que la señora Corcholata ha adoptado. En pocas palabras, la señora Corcholata es una traidora a la patria, y para estar en contexto me permito exhibir las absurdas y mediocres declaraciones de la Corcholata, en donde aparece como una caricatura así, que realmente es lo que es. No es un tema de operativos o si vamos a seguir con operativos. El tema es el combate a la impunidad. Cero impunidad, sea quien sea. Yo siempre dije que la estrategia de seguridad, que mañana viene el informe del cierre de noviembre, octubre, noviembre y todo el año, comparado con los años anteriores, tiene que ver con dos ejes centrales, que es la atención a las causas y disminuir la impunidad. La atención a las causas tiene que ver con los programas de bienestar. Bueno, la señora Corcholata es una hipócrita mentirosa. Dice que las causas fundamentales de la violencia en México son la atención a las causas y el combate a la impunidad. Y yo le recuerdo el caso que se cometió en contra del famoso periodista Ciro Gómez Leiva, el cual fue sujeto u objeto de un atentado
que se supone se debe a la apología del delito que hizo el narcopresidente en contra de este periodista al manifestar en uno de sus circos a sus mercenarios, a sus paleros, que no vieran el programa de Ciro porque les iba a salir un tumor en la cabeza. Y eso fue motivo para que el populacho, que es convenenciero porque recibe dinero del narcopresidente, hasta la fecha, que es el que gobierna de facto en la chingada, fue motivo Ciro de un atentado que no fructificó porque iba en un vehículo blindado. Y por otro lado, también dejó impune de ese acto al narcopresidente. Y ella misma ha sido objeto de actitudes que van en contra de la integridad de muchos ciudadanos, pues permite que la delincuencia los masacre sin que mueva un solo dedo. Y el caso más reciente es el de no obedecer las suspensiones que otorgó una juez de Guerrero, entre otros funcionarios federales, para que dejara sin efecto la publicación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación, y además invitó a Ricardo Monreal y al señor Noroñas, entes servilistas, a que no cumplieran con dichas órdenes, y pues eso pone a la señora Corcholata como una verdadera delincuente, porque no está combatiendo la violencia, la impunidad, concretamente en su persona y en los demás funcionarios públicos de su administración. Porque lo cierto es que estamos viviendo un régimen autocrático, abusivo, en donde no existe Estado de Derecho. En pocas palabras, si la señora Corcholata tuviera vergüenza, lo más benéfico para ella sería callarse la boca. Gracias.